A medida de la historia reciente en Colombia, se ha logrado dar cambios importantes de la sociedad gracias a movimientos sociales transcurridos en ella, precedido por el Bogotazo, visto desde la perspectiva de la inconformidad social causada por el hecho de la indignación del asesinato político con ideas populistas. A causa de estos antecedentes y además pequeños paros producidos por centrales obreras en los cuales fueron muy mínimos para la historia de Colombia, se conforma una coalición integrada por sindicatos de centrales obreras, gremios estudiantiles activos y el gremio de los profesores, las que conllevaron a realizar este gran paro cívico del cual tenía como finalidad dar a conocer esas problemáticas comunes. Esto en el tiempo de 1977, donde se tuvo una masiva participación de la comunidad en general. A continuación les mostraremos un hecho ocurrido en la Ceja, Antioquia, dado la entrevista del compañero Esteban Ruiz. Voy a poner el caso del que me tocó vivir a mí en 1977 en un municipio que se llama La Ceja, a 40 kilómetros de Medellín. Es un pueblo pequeño, vivía en esa época primordialmente de los cultivos de flores. Llevaba muchos años la comunidad solicitando recursos para terminar la construcción del colegio público del municipio. En esa época la educación era responsabilidad del departamento, no del municipio. Entonces era muy fácil para las autoridades incumplir, prometer e incumplir era lo usual. Entonces el colegio llevaba cerca de 8 años en construcción, la construcción se hallaba detenida hacía varios años y no se veía ninguna acción real para terminar la construcción del colegio y aumentar la planta educativa. Mientras que la población iba creciendo de una forma impresionante, la única institución, aparte de los pocos colegios privados que había, que realmente no estaban destinados sino a unos pocos, no veía reflejado por parte del Estado en una mayor atención al tema educativo. En mayo de 1977, si no estoy mal, el 12 de mayo, se dio finalmente el compromiso de la gran parte de ciudadanos del municipio de elevar una protesta que destrabara o que hiciera sentir realmente el sentir del pueblo respecto a la forma como le habían tomado el pelo a la construcción del nuevo colegio, de la nueva sede del colegio. El colegio funcionaba en una sede que tenía cerca de 100 años de construcción, las condiciones de hacinamiento eran evidentes y la construcción del nuevo colegio no tenía una fecha de entrega ni siquiera estimada. La organización del paro había que mirar la parte social de La Ceja. La Ceja es un municipio muy conservador, muy tradicionalista, donde la iglesia tenía, no sé hoy en día, por ejemplo, una incidencia directa en todas las decisiones del municipio. El cura del pueblo era imprescindible consultarlo para toda decisión que tuviera que ver con la educación, incluso con temas administrativos municipales. Era muy importante desde ese punto de vista. Y el apoyo o la autorización tácita de los miembros, de los representantes de la iglesia fue muy importante en la organización del paro. Nosotros no teníamos redes sociales, no había celulares, no había WhatsApp. La organización era en la plaza pública, en la plaza del pueblo, en los comités, en el colegio, sitios donde se reunían los trabajadores de los cultivos y realmente el apoyo fue muy alto. Una cosa anecdótica es que después de las 6 de la tarde, ya no horas de la noche, la gobernación accedió a las pretensiones de los habitantes del municipio respecto al tema del colegio. Es importante recalcar que esa respuesta nunca llegó a la comunidad. La Ceja es un municipio que es un lugar de paso. La ruta para transporte de carga era o a través de la zona cafetera o a través de La Ceja para salir a Bogotá. La Ceja tenía 3 carreteras, una hacia Bogotá, otra hacia Río Negro y la otra hacia Medellín, y se bloquearon las 3 vías de acceso al municipio. La respuesta estatal en esa época era clara: no existía un ESMAD, existía el ejército, y donde había alteración del orden público inmediatamente se enviaba al ejército. El ejército era gente ajena al municipio, la orden era abrir el paso, y de los participantes del paro era no abrir el paso, y ahí se inició el primer desorden del día del paro, desorden que fue reprimido violentamente por las fuerzas del orden del Estado y que generó disparos hacia la población. Salió herido desde un disparo en la cabeza un estudiante del colegio. Esta noticia corrió como pólvora por todo el municipio y alteró los ánimos de todo el mundo, y la respuesta del Estado fue traer más militares. La respuesta de la comunidad fue impresionante porque no hubo casa que no se abriera para recibir a los manifestantes, para
protegerlos de la acción del Estado. Realmente la comunidad entera se solidarizó con la protesta, más que con los protestantes. Y es donde digo yo que realmente la diferencia real entre un paro cívico y un paro sindical o un paro gremial. No hubo una directriz parte de ningún gremio, sino fue realmente la comunidad la que se cansó de la forma como el Estado le tomó el pelo al tema de la educación de sus muchachos. Después del paro, realmente sí se vio que la construcción del colegio avanzó. Al año entrante, aún en condiciones muy precarias, pero ya comparadas con la sede antigua eran infinitamente superiores, ya pudimos iniciar clase en la nueva sede. La comunidad siguió contribuyendo desde marchas de ladrillos hasta jornadas de parte de los estudiantes para contribuir a temas de aseo, incluso de construcción. Pues había hijos de albañiles, de carpinteros, de una u otra forma pusieron su granito de arena en la construcción del colegio. Y realmente como comunidad sentimos que por lo menos sí hubo esa respuesta. La planta de profesores también fue incrementada y realmente para nosotros fue, digamos, quedó en la memoria de todos, porque realmente la Ceja es un municipio muy conservador. Vamos a la Colombia del año 77, teníamos unos problemas muy serios como país. La inflación era del orden del 28-30% cada año, no había alza salarial que compensara el incremento. Después del paro de la Ceja hubo un movimiento en Bogotá. Desde mi punto de vista hubo un paro gremial, lo que les decía yo, un paro sindical. En septiembre del mismo año 1977 se convocó en Bogotá un nuevo movimiento, también se denominó un paro cívico. Realmente fue un movimiento que principalmente estuvo convocado por las centrales obreras. Hubo algunas pretensiones también de parte de la comunidad de Bogotá, pero básicamente estaban por un lado los docentes, por otro lado las centrales sindicales, y un componente en la parte de lo que hoy llamamos la calle 80, llamada la autopista Medellín, una vía que llevaba mucho tiempo planeada y la construcción se tardó muchísimo. El paro cívico del 77 tuvo la misma respuesta del Estado. El Estado, la única respuesta que encontraba era enviar a los militares a neutralizar la protesta. En el caso de Bogotá es evidente que hubo una mayor persecución a los organizadores del paro. Hubo muertos, pero hay dos cosas que sí cambiaron. La primera, desde mi punto de vista, se presentó algún tipo de distanciamiento entre los sindicatos y la población, en el sentido de que tanto el Estado como los sindicatos alzaron sus banderas de triunfo, pero realmente en la Bogotá de 1977 la población sindicalizada no era realmente una mayoría. Las causas del paro sí eran reales, la inflación era altísima. El descontento por temas salariales, desigualdad era evidente. Sin embargo, la forma como los sindicatos y el Estado reivindicaron sus luchas, de alguna forma separó a los sindicatos del pueblo, porque el pueblo no sintió realmente una mejora en las condiciones. La gran ganancia estuvo más bien en un proceso, en el inicio o el siguiente paso de un proceso de toma de conciencia respecto a la desigualdad que vivíamos, que era, aunque ustedes no lo crean, mucho mayor que la que vivimos hoy en día, y al respeto por unas condiciones mínimas de vida de la clase trabajadora. En la medida que uno ve las cosas en perspectiva, entonces podría decir esa ruptura sindical se venía viviendo desde antes. Recuerdo que un año antes un movimiento de izquierda asesinó a un líder sindical, secuestró, entre comillas, juzgó y asesinó a un líder sindical al que acusaron de venderse a sus patrones. De alguna u otra forma también se vivió una nueva estrategia. Ya el establecimiento no buscaba eliminar a estos sujetos incómodos y optó por desprestigiarlos. Si un líder desaparece, nace un mártir. Si desacreditas al líder, mucho más eficaz. Y por el otro lado, yo pensaría que todo esto fue evolucionando hasta culminar con la primera negociación de paz, con el M19, con la Asamblea Constituyente del 91, y pues, de una u otra forma sí hemos visto que hay un mayor respeto y una mayor conciencia acerca de lo que son esas mínimas condiciones vitales. El paro cívico del 77 le dejó una gran lección al país, porque por medio de este ven una opción por el cual poder dar a conocer sus inconformidades frente a las políticas nefastas del gobierno, donde nos damos cuenta que la comunidad ha venido adoptando el mecanismo de la protesta, como lo podemos ver en el gremio campesinado, por las políticas económicas impuestas en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. También el de los estudiantes por defender a toda costa la educación pública superior del país. Esto para poder garantizar un desarrollo económico en las zonas de escasos recursos. Al mismo tiempo, el sector camionero y taxista por la mala planeación de los precios en el gremio y en la competitividad del mismo.
Estas inconformidades van ligadas a los paros del sector agrario o campesino. Correlacionado a esto, el sector de la salud luchando contra la Ley 100, que ha sido el peor retroceso en cuanto a políticas de salud impuestas en el país. Y para finalizar, encontraremos el paro de maestros, por el cual luchan por una mejor calidad de vida, donde se incluye mejor paga salarial y mejores condiciones laborales. También el paro cívico de la región pacífica, donde han levantado su voz para que el gobierno los tenga en cuenta y deje ser la región más segregada del país y con la que cuenta más recursos naturales, sumado al ser la región con más corrupción del país. Y por último, el paro de maestros, donde podemos observar la voz de los que se encuentran en él a continuación. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Joel Santiago, estamos acá con el señor William, presidente de la AE. William, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cuáles son los puntos más importantes del pliego de peticiones de este paro? El punto importante fue el que enuncié anteriormente, que es el presupuesto para la educación pública. Ese es el fundamental. Sin ese no se pueden hacer los otros puntos que se han venido planteando. Los otros ya son, digamos, el tema que tiene que ver con la salud de los educadores. Es un tema fundamental, pero aquí no hay una salida sino la contratación por el momento, pero lo que estamos buscando es que el Estado garantice la salud de los educadores tal como se hacía anteriormente, de toda la población colombiana, que se acabe con la Ley 100. Es una pelea a largo aliento que nos toca hacer, pero mientras tanto es una contratación que se haga con las entidades de salud y que cumplan esos contratos, porque nosotros qué hacemos con unos contratos muy bonitos, pero en la realidad es que se sigue dando el paseo de la muerte, no hay medicamentos, no hay especialistas, una situación bastante grave que vimos los maestros en el tema de la salud. El otro tema es el de la jornada única. Nosotros somos defensores de la jornada única en condiciones dignas para los estudiantes y para los maestros. ¿Qué quiere decir en condiciones dignas? Que tenga infraestructura, que tenga comida caliente, alimentación digna, no como lo que está dando en Bogotá, lo que está pasando en los últimos contratos que están haciendo, que le están dando agua y queso a los estudiantes como un refrigerio, porque la Secretaría de Educación se le ocurrió decir que el agua era fundamental y entonces eso es lo que le están dando a los estudiantes, una bolsa de agua y un pedazo de queso o una galleta, y la situación es bastante grave en torno de la jornada única, las infraestructuras son importantes y los recursos que se dan para eso. Por eso nosotros planteamos que la educación, la jornada única debe ser financiada, no una jornada única neoliberal con pocos recursos y que recaiga sobre los hombros de los maestros. Ahí está el tema de la jornada laboral de los educadores, que se nos aumenta a 10 horas sin mejorar el salario de los educadores. Claro. Profe, ¿usted qué opinión cree que tienen los padres frente al paro de maestros que está pasando por este momento? Si hay uno de los paros que en la historia ha sido apoyado por los padres de familia es este. Usted se ha dado cuenta que los padres de familia no han sacado pronunciamiento en contra del paro, los padres de familia no han enviado a los estudiantes a los colegios a pesar de que algunos maestros siguen insistiendo en llamarlos. Sin embargo, los padres de familia y los estudiantes están con este paro porque lo que se ve es que no estamos peleando por un simple aumento salarial para los maestros nada más, sino que estamos peleando por el aumento del presupuesto para la educación del país. ¿Sienten ustedes que la sociedad los está apoyando en el paro? Falta apoyo de otros sectores, pero aquí este paro no solamente es de los maestros, sino también de todos los empleados del sector estatal. Aquí la situación que se agrava es que un gobierno que no quiere tener en cuenta las negociaciones anteriores, que le toma el pelo a los acuerdos. Si a la FARC no le ha cumplido, menos le ha cumplido a los maestros. ¿Sí? Vemos la situación del proceso de paz, donde el gobierno ha venido enredando el proceso, no da los recursos, se acabaron las zonas y el tiempo para las zonas, y sin embargo aquí la situación que genera es que no se da respuesta a esas situaciones. Entonces el gobierno va incumpliendo y los sectores sí se han venido vinculando. Necesitamos más apoyo de sectores de la sociedad en la defensa de la educación pública, pero como vemos ustedes, este país el neoliberalismo lo ha llevado al individualismo, entonces iniciamos una pelea a los maestros que hemos venido atrayendo a diferentes sectores. Los compañeros de Buenaventura, los del Chocó siguen en paro y la situación que se agrava en todo el país es esa. Viene el paro agrario, los de Boyacá ya están iniciando ese proceso de unificación para iniciar un paro agrario. Es decir, a esta lucha se le van a unir muchos sectores y los sectores estudiantiles también. Vale. Sí, es muy difícil. ¿Por qué? Porque
como es una lectura muy personal. Los colombianos no estamos tan preparados políticamente para asumir este tipo de cosas y entonces se estigmatiza automáticamente. Pensar en protesta, pensar en marcha es automáticamente como una idea errónea de pensar en vandalismo, en cometer fechorías, y pues digamos que eso no es, pero para nada cierto. La historia ha demostrado que las luchas sociales en la calle, las movilizaciones, los paros cívicos y a todo nivel son los que han logrado que tengamos ciertos niveles de bienestar. Pero la población políticamente en Colombia no está plenamente diseñada para poder estructurar un pensamiento hacia eso. Entonces yo diría que la mitad de la población nos está apoyando. Profe, ¿cómo consideran ustedes el actuar de los medios de comunicación en el paro? Pues digamos que a mí me parece lógico. Los medios de comunicación obedecen al gobierno de turno, obedecen a las dinámicas de los grandes monopolios que existen en el país. No es un secreto que los dos canales privados, tres podríamos incluir con el local de Bogotá, están en manos de los grandes mercaderes de la ciudad y del país. Entonces no tiene nada de anormal ni de raro que no le den la importancia, o peor aún, que en lo poco que medio denuncian lo que hacen es atacar y digamos que buscarle el quiebre a la movilización, a la lucha. Pero efectivamente hoy en día sí tenemos una ventaja, y es que las redes sociales nos permiten llegar a otras poblaciones. Entonces digamos que no es de preocuparse tanto, aunque no deja de generar indignación que los medios de comunicación no le presten la atención suficiente a fenómenos como el paro de los profes, o lo que está pasando en Chocó, o lo que está pasando en Buenaventura, a no ser que sea para decir que pobrecitos los integrantes del ESMAD, que fueron ultrajados, asesinados, golpeados por la población civil, cuando realmente es lo contrario. Es una fuerza armada la que nos busca apabullar. Entonces digamos que no es de preocuparse, pero sí genera un poco de molestia el accionar de los medios de comunicación. Pienso que es muy importante conocer diferentes opiniones y versiones de una historia, y en realidad debemos aprovechar las vivencias de nuestros mayores para así intentar no cometer los mismos errores. Además, tener en cuenta sus sugerencias y así ir mejorando como ciudadanos. Por otro lado, me doy cuenta que el país lleva afrontando los mismos retos desde hace mucho, en especial el déficit de educación. Como estudiantes y ciudadanos debemos unirnos a un paro cívico, un paro no solo de la UT, sino un paro de la comunidad. Creo que la mayoría estamos cansados de estar en las mismas condiciones. Y por ejemplo, en el paro del 2012 se demostró que somos capaces como universidad y como comunidad de que nos escuchen y de verdad lograr algo.